Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Llegamos al Salmo número 60. Este salmo es una plegaria del rey David pidiendo ayuda contra el enemigo. Él se lamenta por una derrota grande que ha sufrido el pueblo ante los edomitas. Sin embargo, al final termina su salmo alabando y glorificando al Señor por las victorias que le da. Y es que esta era la vida de David: derrotas, victorias, pero siempre él agradecía a Dios por todo. Estaba en derrotas, estaba en persecución, estaba siendo oprimido y él consultaba a Jehová, buscaba a Dios. Es lo que tú y yo debemos hacer, querido hermano, en cada momento: buscar a Dios, encomendarnos a Él. Por eso, mira lo que dice aquí, una frase que encontré por allí en mis archivos y me llama mucho la atención. Dice: no hay recompensa para la derrota porque no hay necesidad de la derrota. Esto lo entendía David. Aunque en algunos momentos él parecía que estuviese derrotado, sin embargo, él se refugiaba en Cristo, porque sabía que la derrota no tenía recompensa. Pues con Cristo no hay derrotas, con Cristo hay victorias. Por eso en cada momento él buscaba a Dios. Aunque estaba siendo perseguido, aunque tenía muchos enemigos, aunque tenía aflicciones, crisis, problemas, sin embargo, él clamaba a Dios. Ahora, mira lo que dice el versículo 1, Salmo 61. Tú, Dios, nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Esta era una constante en el rey David, en este hombre de Dios, que cada vez que se sentía en momentos difíciles, él tendía a hablar de esta manera, a pensar que Dios lo había abandonado. Vemos, por ejemplo, en el Salmo 43:2, mira lo que él dice: Tú que eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Ahora, el Salmo 44:9 dice también: Pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar y ya no sales con nuestros ejércitos. Este era el pensamiento de David y, como lo he expresado en algunos comentarios o en algunos salmos, David se equivocaba en este sentido. Estaba pasando algo similar a Job. Ya leímos el libro de Job, cuando Job estaba siendo oprimido, cuando Job estaba siendo subyugado por Satanás con esta enfermedad, con estas crisis que les puso, la muerte de sus hijos, la enfermedad terrible que tuvo, la pérdida de todos sus bienes materiales. Todo le ocasionó una derrota tremenda para Job. Él pensaba de esa manera y por eso él protestaba ante Dios y decía: Señor, ¿por qué te quedas inmóvil ante los malos, ante la maldad? Los malos prosperan, los malos se fortalecen, a los malos no les pasa nada, ellos están bien y nosotros los justos sufrimos. Este era el debate que tenía Job. Pero luego en los últimos capítulos del libro de Job, Dios habla a Job y no le responde ninguna de las preguntas que Job tenía, simplemente le habla. Dios manifiesta su poder ante Job. Job ve, escucha a Dios y ahora cambia su concepto. Ahora ese concepto que tenía lo cambia totalmente y dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y por eso dice: yo mejor me quedaré callado porque he escuchado a Dios. Querido hermano, cuando tú y yo contemplamos a Dios, cuando tú y yo escuchamos a Dios, cuando tú y yo estudiamos su palabra, aprendemos a guardar silencio ante las pruebas, a no culpar a Dios del dolor, a no culpar a Dios del sufrimiento. Las cosas malas que nos pasan no es consecuencia de Dios. Dios no quiere el mal para tu vida, querido hermano. No trates de buscar una explicación a tu problema diciendo que es que esa era la voluntad de Dios, como solemos decirlo a veces cuando una persona muere y vamos a alentar, a fortalecer a sus familiares. Decimos: era la voluntad de Dios que muriese, y entonces le echamos la culpa a Dios de la muerte, y eso no es así. Querido hermano, la voluntad de Dios nunca ha sido tu sufrimiento ni el mío. Dios no ha tenido nunca en su voluntad que el hombre muriese, jamás. Esa no era la voluntad de Dios. Por eso no debemos pensar de esa manera. Mira, el salmista se estaba equivocando porque él pensaba que Dios los había abandonado. Ahora mira lo que dice el versículo 2. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus fracturas porque titubea. Está expresando la forma en cómo se siente el pueblo. Dice: haces temblar la tierra ante la derrota. Pareciese como si la tierra temblase, como si se hubiese abierto un hueco en la tierra y la nación entera no encuentra respuestas.
Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, dice. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, culpando a Dios del fracaso. Has dado, versículo 4, a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Ahora, este concepto es interesante. Dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Se pide al pueblo de Dios que sostenga en alto los principios de la verdad y la justicia, lo cual puede atraer a la religión de Cristo. Esta es nuestra consigna. Esta es nuestra misión, levantar en alto la verdad. No importa el problema o el inconveniente o la situación en la cual nos encontremos, la verdad de Cristo siempre debe ser alzada, levantada en alto. Que las gentes vean en nosotros la verdad de Cristo Jesús. Que las gentes vean en nosotros algo diferente. No vean una persona común, sino que vean una persona diferente. Alguien que vive por Cristo y que practica la verdad de Cristo. Esto es lo que debía ser el pueblo. Dios había escogido a Israel, esa nación pequeña, relativamente pequeña comparada con las demás naciones potentes, poderosas que habían alrededor de ella. Era pequeña, pero Dios escogió a esta nación para hacerla grande, para enaltecerla, para que a través de esta nación todas las demás naciones conociesen la verdad. La sierva de Dios, Elena de White, dice en Patriarcas y Profetas, el propósito de Dios al llamar al pueblo de Israel era detener los males morales y espirituales, detener la apostasía, detener la idolatría en el mundo y que las naciones enteras pudiesen ver en Israel a esa nación de Dios, a ese pueblo de Dios, que pudiesen ver a Dios. Él quería que Jerusalén fuese el centro de adoración de todo el mundo, el epicentro, que todos llegasen a aquel lugar a adorar a Dios. Quería que ese templo que se hizo fuese la capital del mundo. Ese era el propósito de Dios, era lo que quería hacer con esta nación. Por eso les dice, levanten en alto la verdad, que las naciones vean tu verdad. Y ahora, mira lo que dice el versículo 5. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Una vez más, el propósito de Dios era que a través de Israel, las naciones enteras lo conociesen a Él. Por eso, en el libro de Deuteronomio, que se conoce como la segunda ley o la ley repetida, Moisés le recuerda a esa nación que va a entrar a Canaán, le recuerda todas las leyes de Dios para que tengan presentes y ellos no se contagien con la idolatría que había en Canaán, que no se pervirtiesen, sino que se mantuviesen fieles a Dios y que enseñasen a aquellos paganos, aquellas tierras idólatras, les enseñasen la verdad. Por eso dice el versículo 6, Salmo 66, mira lo que dice. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Succoth. Este era el propósito de Dios, darle la tierra prometida, esa tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, se las había prometido a ellos. Y como te dije, quería que esta nación se engrandeciese, fuese poderosa, fuese fuerte. En el libro de Isaías puedes ver todas esas promesas lindas que Dios tenía para esta nación. Y esa promesa se la dio a Abraham allí en Génesis capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice, Génesis 12, 7. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Era la promesa de Dios. Quería restablecerles, quería restaurarles la tierra, quería engrandecerlos, quería darles grandes cosas maravillosas. Pero todos ellos se mantuviesen fieles a Dios. Lamentablemente el pueblo escogió seguir los dioses de las naciones paganas. Dios les dijo, no se dejen contaminar, no se dejen contagiar, no se dejen influenciar por aquellas tierras paganas, por aquellas culturas, esas prácticas idólatras que tienen los cananeos. Por favor, quédense firmes, levanten en alto la verdad, como dice el versículo 4. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Levanten en alto la verdad. Esta era la consigna. Pero lamentablemente ellos se pervirtieron. Siguieron la práctica, la conducta, siguieron las religiones de los cananeos. Comenzaron a adorar a esos mismos dioses, a esas estatuillas, ofrecer sacrificios a la reina del cielo, a los ídolos que tenían los paganos, y se apartaron al punto que cuando vino el Salvador de esta tierra a este mundo, dice Juan capítulo 1, todo el capítulo 1,
dice la triste realidad. Jesús, la luz del mundo, que alumbraba el mundo y por el cual el mundo fue hecho, vino a esta tierra. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron, no lo recibieron, lo rechazaron. La luz del mundo fue rechazada en este mundo, querido hermano. Todo porque el pueblo se desvió de la verdad. No levantó en alto la verdad. Levantó fue la mentira, el engaño, la idolatría de los demás. Se paganizó. Por eso Mateo capítulo 23 Jesús les dijo, vuestra casa es dejada desierta. Querido hermano, hoy tú y yo también tenemos una misión. Hoy tú y yo tenemos una consigna. Tú y yo debemos levantar en alto la verdad. Vivimos en un mundo de idolatría, en un mundo de maldad, de violencia, en un mundo de engaños, de mentiras, de tantas cosas terribles. Y ahora es cuando tú y yo debemos levantar en alto la verdad de Cristo. Debemos levantar en alto la ley de Cristo. Debemos levantar en alto la palabra de Dios y enseñarle a un mundo que se está perdiendo. Era lo que el pueblo de Israel había despreciado, había rechazado, y por eso fueron rechazados por Cristo también. Ahora tú y yo tenemos esa misión que tenía el pueblo de Israel. Y si no la haces, serás rechazado también. Por eso hoy el Señor te invita para que hagas esto. Mira, el pueblo se está quejando ahora. David se está quejando. David se está lamentando por esa derrota. Las derrotas tenían que hacer reflexionar al pueblo para que buscara al Señor. Y por eso David entonces le dice, Señor, recuerda esas promesas. Tú has prometido la tierra y cuando yo la tenga la repartiré. Y menciona allí algunas tribus, pero esas tribus que se mencionan lo hace con la intención de involucrar a toda la nación. No se mencionan todas las tribus, pero sí allí está involucrando a toda la nación. Dice, yo repartiré esa tierra que has prometido, la repartiré a todas las tribus. Pero por favor, Dios, acuérdate de nosotros. Y después de todo esto que expresa el salmista David, ahora da cierre a su canto, a su salmo, diciendo, versículo 9, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, Dios, que nos habías desechado y no salías, Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Con Dios haremos proezas, y Él aplastará a nuestros enemigos. Amén. Nótese bien la forma en cómo David cierra su salmo. Inicia lamentándose y quejándose, porque Dios los ha abandonado, pero ahora exalta y alaba a Dios por la victoria. David entendía que Dios era quien le daba las victorias. David entendía que Dios era quien lo hacía vencer. David entendía que cada vez que se sometía a Cristo y estaba entregado a Él, Dios le podía ayudar a vencer. Por eso cada momento David estaba entregado al Señor. Por eso en cada momento David buscaba a Dios. Sí, se equivocaba en algunas cosas que decía, pero él siempre se aferraba a Cristo y él levantaba en alto la verdad. Por eso, querido hermano, hoy tenemos una misión, y una vez más repito esa misión: levantar en alto la verdad, alumbrar al mundo que está en tinieblas. Dice Pedro, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos anunciar esas virtudes, debemos anunciar esa luz a un mundo que perece. Debemos decirles que Cristo los ama y que los quiere salvar y que pronto vendrá a esta tierra, y debemos estar donde Él nos pide que estemos. Por eso, querido hermano, hoy involúcrate, únete a la misión de Cristo Jesús, cumple su voluntad, cumple su misión, levanta en alto la verdad, levanta en alto su palabra, para que muchos conozcan que en ti reina Cristo y que también ese Cristo puede reinar en esos corazones que lo buscan de verdad. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo 60. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!